Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a miércoles. Miércoles 18 de octubre y ya sabéis que el mes de octubre para los que somos emprendedores pues es un mes de impuestos. Un par de días nos quedan para presentarlos, tiempo máximo. Seguro que ya los has presentado, pero si no, un par de días. ¿Y qué hacemos los miércoles en este podcast? Pues hablamos del emprendimiento de guerrilla, ese método para poner en marcha cualquier tipo de negocio con éxito, con rentabilidad, con beneficios y bueno, pues con un método que no falla nunca, el método EDAM. Y no es que sea magia, es que bueno, pues tiene un sistema de refinamiento y mejora continua. Y sabéis que el emprendimiento de guerrilla no es otra cosa que emprender con los recursos a tu disposición en cada momento. Y para eso, bueno, pues sí que es verdad que tenemos que ir atesorando herramientas, armamento, habilidades, técnicas para poder realmente tener éxito con pocos medios. Y estamos trabajando ahora en marketing digital. Hemos hecho algunos capítulos sobre el SEO. Y la semana pasada empezamos con el SEM, con esa introducción, ¿no? Y hoy vamos a continuar con esto del SEM. Y bueno, ¿dónde lo dejamos en el último capítulo? Lo dejamos en esa aplicación del SEM para los emprendedores de guerrilla, para el emprendimiento de guerrilla y fundamentalmente hablamos de esa democratización que había traído el SEM para la pequeña, mediana empresa, el autónomo, bueno, pues para actores más pequeñitos que no las grandes empresas. Habíamos hablado precisamente de esas barreras de entrada que tenían y tienen los medios tradicionales. Hacer un anuncio para televisión es carísimo, requiere unos formatos que son muy caros, después, bueno, que eso funcione requiere una inversión que la mayoría de, bueno, todos los autónomos pequeños les es muy complicado poder afrontar. No hay, bueno, pues toda esa barrera de entrada viene el SEM y la elimina porque ahora desde muy poquito presupuesto pues podemos empezar a competir con las mismas cartas, vamos a decirlo así, que las grandes corporaciones. Y bueno, pero hay muchas más cosas que nos han traído nos ha traído este SEM a los emprendedores de guerrilla, al emprendimiento de guerrilla. Y bueno, pues vamos a repasarlas también, ¿vale? Estamos hablando de una captación rápida de la atención. Y es que esto es muy importante y es también una diferencia con los medios tradicionales. El principal beneficio del SEM es ese, la visibilidad instantánea en los motores de búsqueda. Tú empiezas tu campaña, empieza a funcionar y desde ese momento ya empiezas a salir en tiempo real en esas búsquedas, en las primeras posiciones, en las posiciones publicitarias y se empiezan a producir esos primeros clics, esas primeras visitas a tu página, si tenemos suerte esas primeras ventas, así que estamos hablando de un sistema muy rápido y que nos permite ser muy ágiles. Algo fundamental y algo que caracteriza o debe caracterizar a los emprendedores de guerrilla, al emprendimiento de guerrilla. Luego tenemos un uso muy eficiente del presupuesto. Y aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esos grandes anunciantes o medios para anunciarnos, estábamos hablando
de una segmentación muy poco específica. Al final tú elegías el canal, elegías el horario en función de una serie de estudios de audiencia que te decían, pues mira, a esta hora hay más personas entre esta edad y esta edad, hay más autónomos, hay más... Bueno, pues y tú en función de eso ponías la publicidad. Pero estábamos, y convendrás conmigo, matando moscas a cañonazos. Porque estábamos poniendo una publicidad en la que igual simplemente el 15% de la audiencia era interesante para nuestro negocio. A ver, si estamos hablando de un producto masivo, pues igual era un porcentaje mucho mayor. Pero fundamentalmente no podíamos segmentar, ni si eran televisiones nacionales, era muy difícil segmentar por una zona geográfica, tampoco por el tipo de persona que necesitábamos, ni condición económica. Bueno, pues eran todo porcentajes de estudios que habían medido esa audiencia. Aquí, sin embargo, vamos a utilizar el presupuesto de una manera muy inteligente y muy... con los medios tradicionales estábamos matando moscas a cañonazos y aquí vamos a actuar como realmente francotiradores. Podemos establecer un límite de gasto diario, con lo que no se nos va a ir y bueno, vamos a asegurarnos de que no nos vamos a pasar ese presupuesto que tenemos. Podemos pausar, podemos ajustar, podemos detener las campañas en tiempo real. Bueno, pues podemos ir viendo cómo funciona. Tú vas a televisión, tienes que contratar, ponle no sé cuántos anuncios, los contratas en diferentes horas. Eso se empieza a emitir y tú tienes muy difícil poder medir rápidamente si está funcionando la campaña, si no, de dónde viene el cliente, más aún si tienes distribución. Bueno, es un tema muy, muy complicado y muy lejos de las necesidades de los emprendedores de guerrilla. Te decía, y es muy importante, además de ese control del presupuesto, la segmentación de la que hablábamos pues también influye en que ese gasto sea más complicado, porque al final para nosotros, para los emprendedores de guerrilla, queremos ir y gastarnos el dinero a poder ser solo en las personas susceptibles de comprar nuestro producto y servicio. Imagínate que estás trabajando en un local físico, en una zona muy determinada. Yo quiero que solo vean los anuncios las personas que están en esa zona determinada. Y eso con el SEM lo podemos hacer. Con un anuncio en televisión es muy complicado, a menos que nuestra zona sea el área de cobertura de esa televisión. Imagínate que nuestra área de cobertura es la Comunidad de Madrid y vamos a hacer publicidad en una televisión de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí sí nos coincide la segmentación, pero claro, en cuanto queramos decir, oye, no, pero yo quiero ir a un público femenino. No, tú vas a ir al femenino y al masculino, aunque pongan tu publicidad en los intermedios de un programa enfocado a audiencia femenina. Así que lo tenemos realmente complicado para esa segmentación precisa. Sin embargo, en el SEM, pues vamos a decidir cuál es el público al que queremos atacar, bien por todas esas características geográficas, socioeconómicas, pero también por aficiones, usos, bueno, pues por muchas otras variables que puede controlar el mundo digital y no puede controlar el mundo tradicional o el mundo analógico de la publicidad. Podemos ofrecer batalla a los grandes gigantes y esta sí que es una de las cosas importantes del emprendimiento de guerrilla. Nosotros vamos a actuar como la guerrilla, vamos a tener nuestro armamento, vamos a decidir dónde presentamos batalla, por qué clientes y bueno, no vamos nunca a enfrentarnos cara a cara con esas grandes corporaciones. Bueno, pues aquí vamos a poder competir con empresas mucho más grandes en términos de publicidad. Una buena estrategia SEM dirigida pues nos puede hacer que como emprendedores de guerrilla pues estemos apareciendo y teniendo las mismas opciones que grandes marcas en los resultados de búsqueda, robando así una parte potencial del tráfico que ellos estaban acostumbrados a tener en exclusiva, como te digo, en los medios tradicionales. Luego tenemos un tema muy importante, cada vez más importante, que es el retargeting. Que el retargeting es una herramienta muy poderosa dentro del SEM, que es la capacidad de volver a impactar a alguien que ya hemos impactado.
Y esto, pues eso, vamos a mostrar un anuncio a un individuo que ya ha visto nuestro sitio web, por ejemplo. Imagínate, pusimos un anuncio y él pinchó en nuestra web, entró, pero no terminó de comprar. Bueno, pues nosotros sabemos o podemos tener una especie de listado de quiénes son esos posibles clientes para que la próxima vez que nosotros le podamos exponer un anuncio, pues ya sepamos que es él y utilicemos pues otro lenguaje, otra creatividad para decirle, oye, ya me conoces, ya sabes dónde estoy. Igual ahora sí que es el momento de compra. Bueno, pues esto al final es una estrategia muy efectiva, sobre todo en cuanto a coste, para mantenernos en la cabeza del cliente y esperar ese ansiado momento de compra. Ya sabéis que podemos tener un producto magnífico, podemos tener todo preparado para el cliente, pero si no estamos en el momento de compra, si no necesito cambiar el salón de casa, o el sofá de casa, va a ser muy difícil que me compre un sofá solo por impulso. Esperaré a necesitarlo. Y cuando llegue ese momento de compra, el que haya mantenido el contacto con el cliente, pues seguramente se lleve el gato al agua. Y después vamos a poder aprovechar las tendencias y los eventos actuales. Estamos hablando de que con el SEM vamos a tener una posibilidad de adaptar rápidamente nuestros anuncios, de ponernos en marcha en segundos y de poder estar llegando a la audiencia, pues eso, en cuestión de minutos. Y esto en los medios tradicionales pues había que volver a crear creatividades. Imagínate, en Halloween, pues ya tendríamos que estar creando las creatividades de Halloween para poder salir con nuestra campaña. Aquí en el SEM, pues o un evento que ha sucedido y que la gente conoce, pues lo podemos, de hoy para mañana, podemos estar ya utilizando eso para nuestra comercialización. Así que como ves, el SEM, cuando lo vamos a utilizar de manera estratégica, creativa, pues puede ser una herramienta esencial para los emprendedores de guerrilla. Nos va a dar visibilidad instantánea, nos va a dar flexibilidad, control total del presupuesto, muy importante. Y bueno, vamos a conseguir maximizar ese retorno de la inversión y lograr un impacto muy significativo en el mercado. Me he ido mucho. Vamos con nuestro patrocinador de hoy, que no puede ser otro que la introducción a este emprendimiento de guerrilla, el método EDAM. Y tenemos un libro, un guía burros, 144 páginas, menos de 10 euros, en el que, bueno, pues tenemos la introducción al método del emprendimiento de guerrilla. ¿Y cómo se llama el libro? Pues no se podía llamar de otra manera que Guía Burros, Emprendimiento de Guerrilla. Te dejo con ellos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis, menos de 10 euros, lo podéis conseguir en las principales librerías, plataformas online y, por qué no, en borjapascual.tv. Iniciación al método del emprendimiento de guerrilla. En cuanto lo conozcas, sepas cómo funciona, te darás cuenta que no se puede emprender de otra manera. Seguimos, vamos con esas necesidades previas que necesitamos antes de desplegar una campaña de SEM. Y es que, bueno, el SEM es una herramienta muy poderosa, el Search Engine Marketing. Pero claro, para tener éxito pues tenemos que hacer un trabajo previo, tenemos que tener ciertas cosas claras y tenemos que seguir una serie de pasos para que realmente nuestras campañas SEM terminen funcionando y terminen siendo rentables, sean eficientes en cuanto
al coste. Primero que tenemos que tener, bueno, pues muy claro los objetivos. Y es que tenemos que definir unas metas y antes de comenzar, pues va a ser fundamental saber qué es lo que queremos lograr. ¿Qué queremos? ¿Conseguir más ventas? ¿Aumentar las ventas? ¿Queremos generar leads? ¿Queremos incrementar el reconocimiento de la marca? ¿O queremos dirigir tráfico a nuestro sitio web? ¿O queremos conseguir clientes finales a un coste determinado? Bueno, pues importantísimo que fijemos cuáles son esos objetivos clave. Después, tendremos que hacer una investigación de palabra clave y es que esto, ya sabéis que los buscadores funcionan por estas palabras clave. La palabra clave no es otra cosa que ese término que va a utilizar un usuario para buscar el contenido que nosotros tenemos o el producto que nosotros estamos ofreciendo. Lo primero, tenemos que ser capaces de identificar esos términos relevantes. Tenemos herramientas como Google Keyword Planner, que lo tienes dentro de Google AdWords, pero tienes otras como Semrush, Ahrefs. Bueno, pues vas a investigar esas palabras clave y son, bueno, si son relevantes también para tu negocio o no, y cuáles tienen una demanda significativa. Aquí hay que mirar una serie de factores. Primero, que la palabra clave tenga suficientes visitas, que no haya muchísima competencia para esa palabra clave y que cumpla con la intención que tiene tu página web. Quiero decir, si la palabra clave es una palabra informacional, en la que el cliente solo busca información, pues si nosotros le vamos a ofrecer un producto para venderle un producto, pues va a ser complicado que esas dos cosas encajen bien. Ahora bien, si estamos hablando de palabras clave transaccionales, palabras clave que lo que buscan es comprar, adquirir, pues y nosotros estamos ofreciendo un producto, pues ahí tendremos directamente esos términos que son relevantes para nuestro negocio. También tenemos que analizar la competencia, muy importante, y bueno, ver qué palabras clave está utilizando la competencia, cómo se comparan en términos de volumen, de búsqueda, de dificultad, bueno, pues lo que hemos hablado, pero mirándolo con la competencia, eso te va a dar muchas ideas y bueno, pues puedes inferir muchas cosas de esos datos. Después tenemos que establecer un presupuesto. Que poner un límite, cuánto estamos dispuestos a gastar diariamente, semanalmente, mensualmente, eso en cuanto al presupuesto total. Esto nos ayudará a no tener esos costes inesperados y sobre todo a medir ese retorno de la inversión. Pero también tenemos que ser conscientes de cuánto tiene que ser para que nuestro negocio sea rentable ese coste de adquisición, que el coste de adquisición lo vamos a formar entre el coste de conseguir esos posibles clientes, teniendo en cuenta la conversión de esos posibles clientes a clientes y, por supuesto, pues sabiendo qué beneficio nos genera cada transacción, cada compra, cada servicio que estamos vendiendo en función de cuál es ese coste de adquisición. Si estamos hablando de servicios recurrentes, pues tendremos un plazo mayor para amortizar esa inversión en captación de clientes. Si estamos hablando de una venta única, ya os digo que en venta online hay que intentar que ninguna venta sea única y que podamos estar haciendo que esos clientes por los que ya hemos pagado repitan. Pero en principio, pues vamos a ver qué margen nos deja y si nos sale rentable todo esto del SEM. Otra cosa muy importante, claro, es que tenemos que tener una página de destino optimizada. Y esto es fundamental, porque si cuando hemos conseguido que el cliente vea nuestro anuncio en Google, se ha decidido a pinchar, donde le llevamos, no invita a la compra, pues vamos a tener problemas de conversión importantes y estaremos tirando mucho dinero a la basura. ¿Cómo tiene que ser esta página de destino? Primero, amigable. Estamos hablando de que estamos llevando a un visitante a nuestra página. Esta página tiene que ser atractiva, tiene que ser fácil de navegar y además tiene que ser relevante con el anuncio, tiene que tener que ver, porque si no, bueno, pues el cliente se siente fuera de lo que está buscando y finalmente pues abandona el sitio y no conseguimos nuestro objetivo. También la tenemos que optimizar, muy importante, para la conversión. Tenemos que asegurarnos de que esté diseñada para convertir a ese visitante, a ese cliente. Hay que eliminar todas esas distracciones que podemos tener en una página web convencional. Aquí lo que queremos es que el cliente siga ese viaje que le hemos preparado de compra y que vaya resolviendo todas sus dudas, todas sus
todas esas cosas que le están haciendo no terminar de decidirse. Y bueno, además pues tenemos que incluir esos formularios claros, esas llamadas a la acción, ese proceso sencillo, le tenemos que ir indicando cuáles van a ser los siguientes pasos. Todas estas cosas, además de resolver esas objeciones que el cliente pueda tener, son fundamentales para poder tener éxito. Además tenemos que medir y analizar, y es que bueno, vamos a tener configuradas herramientas de análisis como puedan ser Google Analytics para medir el tráfico y bueno, y el comportamiento de los visitantes y las conversiones. Y bueno, pues tendremos que tener también configurada correctamente e integrado con la plataforma SEM, en este caso con Google Ads, que se integran perfectamente. Tenemos que entender muy bien esa plataforma SEM, ¿vale? Para la captación, y es que si es la primera vez que utilizas Google Ads, pues deberías antes formarte un poco, algunos cursos, tutoriales para familiarizarte con la interfaz, las opciones y sobre todo esas características de configuración que van a ser tan importantes. Y lo vamos a dejar aquí porque se me ha ido el tiempo. Seguiremos con el contenido de calidad como una de las cosas importantes a tener en cuenta antes de empezar nuestra campaña SEM. Y os voy a decir lo que os digo todos los días. ¿Por qué? Porque puedo. Porque mañana jueves también tenemos podcast muy interesante de los guerrilleros del emprendimiento y su liderazgo. Así que nos vemos mañana y te voy a decir pues lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.